ont baissé les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras. No, bueno, decía que mientras pensaba qué decir, una de las palabras que me aparecieron fue la palabra celebración, ¿no? Porque siempre en la literatura hay que celebrarla, porque Alina Diaconú hay que celebrarla, porque siempre un nuevo libro hay que celebrarlo, pero también y sobre todo, porque hoy no es un día cualquiera. No es un día cualquiera, hoy es 1 de septiembre. Y justamente el 1 de septiembre de 1959, hace 63 años, la señora Alina Diaconú, una niña de 14 años recién cumplidos, bajaba de un barco y pisaba suelo argentino. 1 de septiembre de 1959. 63 años después, Alina Diaconú está presentando su libro número 23. Desarrolló toda su carrera, gran parte de su carrera, porque vivió un tiempo en París, gran parte de su carrera aquí en Argentina, y la importamos. Es nuestra, o sea, se naturalizó, así que Alina Diaconú es rumano-argentina, ¿no es cierto? Y toda su producción nos pertenece, con lo cual fue un hecho quizás lamentable que ella haya tenido que abandonar su Bucarest natal, pero como siempre pasa, como casi siempre pasa, los hechos lamentables tienen su costado positivo, que es que nosotros la tenemos con nosotros y nos deleita y nos favorece y nos ilumina, no solo con su literatura, sino con su personalidad, porque Alina, la mayoría de los que están acá la conocen. Yo cuando hablaba con mis compañeros, muchos de los que están acá inclusive conversábamos, yo decía, no va a ser una presentación de un libro, va a ser una reunión de amigos. Porque con todos los que hablaban me decían, ay, pero yo soy amiga, porque Alina es amiguera. Yo había preparado algo y ni lo estoy leyendo. Bueno, ¿y por qué yo estoy acá? Yo soy periodista cultural, trabajo en Clarín y así nos conocimos. Bueno, hablamos de la celebración, quiero decir algo más del barco, porque ella me contó, estuvimos conversando en una de las notas que hicimos, y bueno, ella cumplió 14 años arriba del barco. Ella cumplió el 17 de agosto. Estuvo 21 días a bordo, y bueno, justo esos 21 días hubo tormenta, y fue muy tempestuoso el viaje, ¿no es cierto? Imaginémonos, no sé, las personas se tenían que agarrar de las sogas, por ejemplo, no podían tenerse en pie porque se movía mucho el barco. El barco era el Conte Grande, que es el mismo barco que, en el cual vino Federico García Lorca en 1931, creo. Bueno, y entonces la gente no podía bailar en los salones y se mareaban. Y bueno, algunos quizás se descomponían. Yo ya me estoy imaginando toda la escena, ¿no es cierto? Y había una niña rumana de ojos enormes, azules, cabellos rojizos, que estaba muy triste por dejar su país. Y bueno, según me ha contado, que bueno, lloró todo el viaje, ¿no es cierto? Pero bueno, después llegó acá y nada, desarrolló su carrera, que yo aquí tengo la formalidad de la descripción de su carrera, que todos los que están acá saben perfectamente quién es Alina. Yo creo que igual lo tengo que decir, ¿no es cierto? Me parece que lo tengo que decir, así que lo voy a decir. Bueno, Alina, como dije recién, nació en Bucarest, Rumania, pero es argentina naturalizada, reside en Buenos Aires desde 1959, como dijimos, y también vivió durante un tiempo en París, donde ella escribía poemas en francés. Por eso también, fíjense, estar en la Alianza Francesa, ¿no es cierto? Qué emblemático todo, ¿no? Que es un lugar que de alguna manera tiene que ver con su historia, con su trayectoria, porque ustedes saben que escribir en otra lengua es como algún bautismo también, ¿no es cierto? Cuando vos empezás a escribir en otra lengua,
Yo me acuerdo que una de las charlas que tuve con Malina, en una de las primeras veces que conversamos, ella me contaba que yo le decía, ¿vos soñás en rumano o soñás en español? No, español, me decía. Y vos hablando todo en castellano. ¿Y haces algo en rumano? Sí, cuento, me dijo. Los números en rumano. Cuando tengo que contar los números, cuento en rumano. Entonces, cuando uno, digamos, la lengua que sabemos que es característica de un pueblo, cuando uno se la apropia hasta en los sueños, ¿no es cierto? Hay como un ADN ahí que se encarna, ¿no? Y bueno, la frase de ella, que fue título de una de las notas que hicimos, soy más porteña que el dulce de leche, me dijo. Yo soy más porteña que el dulce de leche. Así que bueno, gracias, bueno, estamos muy agradecidos de que lo seas. ¿Qué más puedo decir? Bueno, ya sabemos que colabora y colaboró durante mucho tiempo y sigue colaborando con los medios más importantes del país y del exterior, Italia, Francia, México. Escribió en la revista de Occidente, de España. Bueno, varios de sus libros y textos fueron traducidos al inglés, francés, italiano, rumano. Muy premiada, multipremiada. Recibió premios y distinciones nacionales e internacionales. La faja de honor de la SADE en 1979. La beca Fulbright en 1985. El Meridiano de Plata en 1990. La medalla de honor y el diploma a la excelencia del gobierno rumano 2008 y 2012 respectivamente, el premio del gobierno de la ciudad de Buenos Aires por la novela Avatar, el segundo premio, y fue declarada ciudadana ilustre, que ahí nos conocimos, ciudadana ilustre por la legislatura de la ciudad de Buenos Aires en el 2016. Bueno, su libro, llamado Harina Diaconú, Entretien avec Jorge Luis Borges, fue editado en Francia por Editions du Capucin 2022. Bueno, igual ustedes ya saben, todos los presentes aquí conocen de memoria a Harina Diaconú. Dicho todo esto, voy a presentar a los señores y señoras que están aquí como panelistas acompañándonos, aunque tampoco merecen, no necesitan presentación porque son todos muy famosos y conocidos por el auditorio. De todas maneras las vamos a hacer como corresponde. María Kodama, escritora, profesora de literatura, traductora y bueno, por supuesto, como todo el mundo sabe, la viuda del señor Jorge Luis Borges. Alejandro Lanús, que está acá a mi derecha, escritor de aforismos y poeta, reside en la ciudad de La Cumbre, en Córdoba, ciudad de La Cumbre. Marcelo Joffre, que está aquí con nosotros a mi izquierda, lo dije bien, izquierda, es un problema. Sí, de veras, izquierda. Bueno, Marcelo Joffre está en representación del señor Juan José Sebrelli, que está en la primera fila con nosotros. Muchas gracias por estar aquí. Marcelo Joffre, abogado, escritor, periodista, coautor con Juan José Sebrelli de libros y programas periodísticos. Bueno, quien les habla, yo ya me presenté, soy periodista cultural, y el señor Francisco Pesqueira, que está allá. Levantate. Muchísimas gracias por estar acá, cantante, poeta, director, actor, no, pobrecito, no sabe hacer nada. Bailarín. Divina persona también, yo lo conozco poco pero sé por referencias, y los amigos de mis amigos son mis amigos, así que bueno, realmente es una celebración, con todas las letras, es una celebración, es una reunión de amigos y es una celebración, celebramos la literatura, celebramos a Lina, celebramos y estamos todos acá muy felices. Creo que presenté a todo el mundo, bueno, así que cuando ustedes gusten pueden empezar a decir sus palabras. ¿Cuál es el orden? El orden, primero la señora María Kodama. Ahí, ¿oyen bien? Sí. ¿Sí se oye? Bueno, entonces
hablar en este acto, que es la presentación de la última obra de Alina Diaconú, es para mí un gran honor y un gran placer. Hace muchos años que nosotras somos amigas y me acuerdo que Alina me contaba que ella tomaba algo en la confitería St. James y durante mucho tiempo nos veía a Borges y a mí que entrábamos a tomar algo o a almorzar en St. James, y que así fue como ella me conoció, y la curiosidad que sentía de saber cómo podía ser yo para digamos, integrarme y estar en esa relación que ella sentía que era muy positiva con Borges. Bueno, después nos conocimos y bueno, hicimos una amistad maravillosa que dura hasta el día de hoy. Bueno, ya han dicho que ella es rumana, en realidad tiene que haber sido para ella un esfuerzo enorme venir a la Argentina. Ella me contó que su padre era médico y cuando los rusos invaden, cómo en realidad llegaron con gente y dispusieron de la casa, que era el consultorio y la casa de sus padres. Por suerte ella pudo venir a Buenos Aires porque había una tía, ¿no? O algo así, que estaba casada con un argentino y pudo venir. Yo me imagino que para ella tiene que haber sido una cosa muy terrible llegar y haberla puesto en un colegio donde ella no podía entender nada de lo que decía ni hablar ella. Y fue en realidad algo maravilloso, ¿no es cierto?, que ella pudo saltar todas esas vallas y llegar a comentarios de libros en diarios importantes de la Argentina y llegar a expresarse en poesía, en cuento, en un idioma que para ella era totalmente distinto. Es decir, ya con esto nos está mostrando, digamos, la fuerza de su carácter, la fuerza de su espíritu, ¿cierto?, de sobreponerse a todo para poder lograr ser ella, expresarse ella misma. Bueno, ha tenido muchísimos premios y distinciones, como dijeron, la Faja de Honor de la SADE, la beca Fulbright, el Liriano de Plata de 1990, medalla de honor, el diploma de la excelencia de gobierno humano y también el premio de la ciudad de Buenos Aires por su novela Avatar, que fue declarada ciudadana ilustre por la legislatura de Buenos Aires en el año 2016. En Francia fue editado su libro, que es un libro muy interesante, una entrevista que ella le hizo a Borges y fue publicado en el año 2003. Bueno, todos sabemos que ha escrito novelas, ensayos, biografías, poesías, y en realidad, digamos, su último libro es Estrellas Voladoras, es en realidad la síntesis de la vida del mundo, es la síntesis de sus pensamientos sobre la vida, el amor, y nos hace reflexionar cada una de estas, digamos, temas que ella expresa, nos hace repensar a nosotros sobre lo que para nosotros es cada uno de esos temas. O sea, esto me parece sumamente importante. Y hay, por ejemplo, cosas que nos hacen reflexionar. Por ejemplo, cuando ella se pregunta, ¿a dónde van nuestros pensamientos cuando desaparecen? Lo que me resulta insoportable es que los momentos de felicidad se acaben. Entonces, después, por ejemplo, dice ella, la cama, un altar para el amor, para el sufrimiento y la muerte. Otra cosa que me llamó mucho la atención es, no nos conozcamos, así nos seguimos idealizando. Esto me parece una cosa muy interesante. Y los aforismos de Alina Diaconú son creados a partir del paisaje porteño de otros lugares y están regidos por una
la aguda mirada que nos muestra en realidad un fondo sombrío o que abre la posibilidad de un rescate, de entrever algo que brilla en la oscuridad. Creo que podemos identificarnos con las palabras que Cioran expresó. Siento en sus textos una palpitación secreta que me intriga enormemente. Bueno, le damos la palabra a Alejandro Lanús. Bueno, yo escribí algo y empiezo por donde terminó María. Siento en sus textos una palpitación secreta que me intriga enormemente. Esas palabras son de Émile Cioran respecto de los textos de Diaconú. Cioran es uno de los escritores de aforismos más agudos de la historia. Tanto Alina como Émile son escritores romanos. Durante largo tiempo vivimos como enigmas. Todos tenemos dentro nuestras plantaciones, jardines desconocidos. Somos volcanes en actividad que tendrán su hora de erupción. Nadie sabe cuándo será ese momento. Dios mismo lo ignora. Me sirvo de estas imágenes de Nietzsche para narrar la primera impresión que tuve al leer los aforismos de Alina. Por la variedad de temas que se tocan, fue como si 120 años después estuviera leyendo una continuación de los diarios de Jules Renard. Sin embargo, hay un motor que los impulsa, el confinamiento. Al recluir involuntariamente a las personas, brota lo que cada uno tiene dentro. Naturalmente, a una escritora, el estado de aislamiento le acentúa la necesidad de expresar. En Estrellas Voladoras hay un dolor personal, con olor a otredad. Se pulsa una catarsis discursiva que subyace del contacto con la finitud, la conciencia casi permanente de saber que en cualquier momento desaparecemos. Se me están borrando las huellas digitales. ¿Qué querrá decir?, escribe Alina. El anteúltimo aforismo de la página 38 parece gemir. Hay un dolor en mí, a veces me parece que todo el sufrimiento de la humanidad está en él. Ese encierro inesperado, compulsivo, nos arrastró a ese lugar, a esa congoja casi física, a ese rincón oscuro, a ese sinsentido crónico. Confinamiento forzoso, presión y depresión, dice Alina. Los sueños se escurren, las ideas se escapan, se pierden amigos, se respira el desierto, se cierran nuestros lugares, esos refugios revoltosos que nos amparaban. Pareciera que nos vamos deshojando, pero no vemos las hojas. Alina se cuestiona: ¿nos terminaremos matando unos a otros sin más? A la vez afirma: todas las diferencias humanas terminan en guerras. Escuchen este aullido, por favor. Después de Auschwitz, las supuestas vacunas contra la peste. Hay más. Siempre hay más. Todo empieza siendo ilusión y termina siendo decepción. Estrellas pulsando, imágenes aciagas, relámpagos que bajan de una buhardilla del barrio latino en París, donde los nihilistas toman nota, donde los escépticos se agolpan en escaleras a ver si quedó un papel con tinta de Romaña. A Diaconú le brotan dagas, ella lo sabe. No las esconde, las afila. Perfumes de una época somnolienta, de un aterrador confinamiento mundial. Alina reconoce a gritos.
Aunque esté bien, estoy mal. Sin dudas aquí cada palabra se parió selectivamente. No nos conozcamos, sigamos idealizando. Tiempo de pantallas, de aire enrarecido, nos divisamos a tientas, pareciera no existir la segunda persona del plural. Nos advertimos esfumándonos, casi diluidos. Darse cuenta casi siempre ocurre demasiado tarde. A Porcia le hubiera gustado escribir este aforismo. Página 64 de un libro catártico. La depresión es una distorsión de la lógica. Recordemos uno de los aforismos de Cioran. Un libro debe hurgar en las heridas, provocarlas incluso. Un libro debe ser peligroso. Émile tituló a uno de sus libros En las cimas de la desesperación. Si no fuera por la soltura de Alina y por la falta de redundancia en sus temas, que responden a una necesidad anímica y no a una temática en particular, este libro que nos convoca podría estar vinculado tranquilamente al del máximo creador de aforismos que dio Rumania. Ahora que leo la palabra Rumania, fonéticamente me lleva a la palabra que utilizó Nietzsche para referirse a este punzante género literario: rumiar. En Más allá del bien y el mal, Friedrich Nietzsche describió su relación con los aforismos y la cualidad que ha de tener el lector para asimilarlos. Este filósofo apátrida que renunció a la ciudadanía alemana decía que hay un arte en la interpretación de los aforismos. Mejor leamos lo que dijo Nietzsche. La forma aforística de mis escritos ofrece una cierta dificultad, pero procede de que hoy no se toma esta forma en serio. Un aforismo cuya forja y cuño son lo que deben ser, no está aún descifrado porque se le haya leído. Muy lejos de eso, pues la interpretación entonces es cuando comienza. Hay un arte de la interpretación. Es verdad que para elevar así la lectura a la altura de un arte es preciso poseer ante todo una facultad que es la que precisamente está hoy olvidada. Por eso pasará aún mucho tiempo antes de que mis escritos sean legibles. Hablo de una facultad que exigiría casi la naturaleza de una vaca, y no en todos los casos la de un hombre moderno. Me refiero a la facultad de rumiar. La tarea de ustedes será rumiar los múltiples significados que tienen los aforismos de Alina Diaconú. Alina es una amiga, tengo la sensación de que Cioran extendió una vena en ella para lograr así su continuidad. Yo agradezco que hayas abordado este género con maestría, pues requiere cierto ensimismamiento y un profundo estado meditativo, y vos lo tenés. Gracias. Bueno, muy bien. Le damos la palabra. Bueno, me parece particularmente enigmática la idea del aforismo. Y si uno la piensa a priori, así simplemente, sin entrar a ahondarlo, uno lo piensa en el sentido de que hay una narrativa, incluso una poética, que es sistemática, y un aforismo que es una cápsula, una condensación de sentido, que sería asistemática. Ahora, la pregunta es esto verdad? Y me parece que problematizar esta idea puede ser muy interesante y lo podemos hacer a partir de este libro. Justamente Sebrelli, que está acá y que todos sabemos que no tiene particular simpatía por los románticos, detesta bastante a Nietzsche, que escribía en aforismos,
En El olvido de la razón dijo que Nietzsche se frustró en el proyecto megalómano de lograr la unión total entre la obra y la vida, el pensamiento y el arte, la verdad y la belleza. Y agrega, de esas falencias surgió un estilo, el aforismo y el ensayo breve, único, originalísimo, inclasificable. Sus acólitos del siglo XX han reivindicado el aforismo como forma de expresión adecuada al pensamiento asistemático y fragmentario llamado filosofía débil. La frase yo diría que no es particularmente beneficiosa ni para Nietzsche ni para el aforismo en general. Ahora menciona el filosofía débil y eso nos remite a Gianni Vattimo, un caso curiosísimo porque Vattimo es católico, lo cual obviamente es un sistema, pero a su vez Vattimo es nietzscheano. Y lo que hace Vattimo y lo que de algún modo también hizo Nietzsche fue controvertir esa idea griega de la argé. La argé son los fundamentos, la totalidad. Arcaico, ge, jerarquía. Es decir, una obra total es una obra que de algún modo es un sistema. Si uno lo piensa en toda la filosofía occidental, casi digamos hasta llegar a Hume, y después Hegel, por supuesto, son ideas filosóficas cerradas, hay una totalidad. Incluso en la gran literatura, en la gran novelística, si uno piensa en Tolstoy, uno piensa en Proust, en Busca de tiempo perdido, uno piensa en La montaña mágica, son libros que intentan explicar el mundo. En cambio, hoy alguna narrativa es casi una micronarrativa, son pequeños temas que los agarran y salvo alguna que otra novela, así como apareció por ejemplo esta de Padura, ¿no? El hombre que amaba a los perros, en general no está de moda ni está casi diríamos bien visto que un autor trate de abarcar el mundo. Eso parece como una presuntuosidad, ¿no? Es como que en la posmodernidad muchos autores tienen miedo de abarcar todo, como si dijeran, bueno, vemos esta mesa, pero esta mesa nunca la vamos a ver completamente, porque la estamos viendo de arriba, pero no la vemos de abajo. La vemos, pero tenemos que agregar el tacto, porque sin el tacto hay otro elemento que no lo estamos percibiendo. Entonces, es como que algunos autores posmodernos dicen, es inabarcable el todo. Entonces, por eso Nietzsche, por ejemplo, pensaba como metáfora en el desierto, porque el desierto implicaba esos vientos que venían y tiraban constantemente abajo las construcciones. Es decir, pensar en una construcción, en una edificación sólida, perenne, era algo imposible para Nietzsche en particular y para los posmodernos en general. Sin embargo, viendo... Cuando me habló Alina de la posibilidad de hablar acá, recordé que había un libro de Bioy Casares que se llama Guirnalda con Amores, que es un libro que la mitad del libro al menos es de aforismos. Y en el prólogo menciona una frase de Samuel Johnson, del Dr. Johnson, que dice así: para ser leído en un tiempo lejano habría que escribir fragmentos. Tal vez un día el hombre, cansado de preparar, de vincular, de explicar, llegue a escribir solo aforísticamente. Si esperamos a entretejer lo anecdótico en un sistema, la tarea puede ser larga y dar menos fruto. Entonces esto lleva a interpelar la idea anterior. ¿Es verdad que el aforismo es lo asistemático y solo la narrativa es sistemática, o la poesía es sistemática? Bueno, hoy charlábamos cuando veníamos para acá con Juan José, con Sebrelli, que hay autores como de la Escuela de Frankfurt, por ejemplo Simmel o Adorno, que son autores que escribieron en aforismos y sin embargo tienen un cosmos, tienen un sistema. Y María, cuando habló, dijo una cosa muy interesante. Dijo, este libro es una síntesis de la vida de Alina.
En ese sentido podría haber un sistema allí. En todo caso, lo que me parece particularmente interesante de este libro en particular es que pequeñas frases confieren una especie de incitante estela de sentidos. Yo, por ejemplo, tomemos por ejemplo en la página 15, ¿no? Hay dos aforismos seguidos que son muy interesantes. Uno dice: en este lugar paradisíaco todo estaba previsto menos la muerte. Bueno, ese aforismo me recordó un cuento de Bioy Casares, justamente, que se llama Planes para una fuga al Carmelo, en el cual se habían dividido el mundo, la Argentina y el Uruguay. La Argentina había eliminado las enfermedades y el Uruguay había eliminado la muerte. Y entonces se discutía y se peleaba quién se iba para un lado, quién iba para el otro, y entonces tenían que ir con las lanchas de Carmelo. Pero esto, lo que más llama la atención es el aforismo anterior a este, y no sé si es casual, porque dice: cuando todo es belleza y armonía, sin la menor perturbación, la mente se inquieta. Y justamente me pareció que ese aforismo tenía mucho que ver con Bioy Casares. Recordemos más o menos brevemente la vida de Bioy Casares. Amigo de Borges, que podía tener mejor amigo, ¿no? Una fortuna, casado con una mujer también de fortuna, y no solo eso, sino una mujer talentosísima, como Silvino Campo. Entre paréntesis, Schiaffino, que le han puesto a Adolfo Bioy Casares, tal vez sea una alusión un poco machista e injusta, porque vivieron juntos ahí en esa casa de Posadas y Schiaffino. Así que es curioso que le hayan puesto a Adolfo Bioy Casares. Está bien, él ganó el premio Cervantes, pero le tendrían que haber puesto a Adolfo Bioy Casares y Silvino Campo, ¿no? Pero creo que recién ahora hay como una reivindicación de Silvina, hace poco que empezaron. Sí, ahora con estas cosas de Barrio Norte, por ahí tendrían que volver a leer El vestido de terciopelo. No sé si se lo acuerdan ese cuento. Es una modista que viene del sur, del conurbano, y tiene que hacerle el vestido a la señora supuestamente oligarca de Barrio Norte, y con las alfileres y va apretando el vestido hasta llegar a ahorcarla, ¿no? Pero Bioy tenía todo. Era un Don Juan, además de tener a Silvina, que era una mujer talentosísima. Tenía fortuna, le gustaba el deporte, jugaba al tenis, tenía los amigos espectaculares. Tenía todo, absolutamente todo. Encima una carrera literaria, ganó el premio Cervantes. De pronto, en 1992, había ganado el premio Cervantes, tenía que ir de vuelta a España, pero ya como jurado. Fue a agarrar algo en un placar allá arriba, se cayó y se le incrustó el fémur en la pelvis. Estuvo un montón de tiempo en silla de ruedas. Al año siguiente, el 14 de diciembre del año siguiente, del año 93, muere Silvina. 15 días después muere su hija Marta, atropellada por un colectivo. A todo esto seguía con los dolores de lumbago que siempre los había tenido, pero ahí se le agravaron con el tema de la silla de ruedas. María, a lo mejor no sé si te acordás de esas. Sí. Bueno, poco después muere Borges, en el 86. Su yerno, el segundo marido de Marta Bioy, que había muerto, le inicia un juicio y queda en una situación que probablemente se tenía que ir de la casa donde había vivido toda la vida. El yerno era Alberto Frank. Entonces esto me llevó a pensar, cuando Alina dice en la página 15, cuando todo es belleza y armonía, sin la menor perturbación, la mente se inquieta. ¿Hasta qué punto la cocina cósmica no nos lleva a que cuando todo nos va demasiado bien, va a haber como una gran compensación y podemos llegar a soportar? Porque además el problema es que cuando todo nos va demasiado bien, no estamos
preparados para que algo nos vaya mal. Una pequeña cosa nos va mal y ya nos parece mucho. A este hombre se le vino todo encima. Entonces me pareció particularmente interesante plantear esto, porque me parece que Alina ahí da en un clavo con una frase tan chiquitita, que no es sino la frase final de Sófocles en Edipo Rey. Es bastante parecida. La frase final de Sófocles en Edipo Rey es: considerad que aquel Edipo que adivinó los famosos enigmas y fue el hombre más poderoso, a quien no había ciudadano que no envidiara al verle en la dicha, en qué borrasca de terribles desgracias está envuelto. Así que, siendo mortal, debe pensar con la consideración puesta siempre en el último día, al término de su vida, sin haber sufrido ninguna desgracia. Y si hay tiempo, me gustaría hablar de otro aforismo. ¿Podemos hablar de otro? Hay otro, por acá, hay muchos. Hay uno de Sebrelli, lo reinterpretás a Sebrelli cuando dice: la gente se divide entre ensimismados y alterados. Él dice que es ensimismado. Alterados no en el sentido de enojados, sino de alter. Es decir, el que está todo el tiempo con el celular o mirando la televisión sería un alterado. Pero hay uno por acá que dice: darse cuenta de que solo los niños que tienen padres crueles lo son también. Yo tuve un amigo. En general en la Argentina se considera que los padres de la literatura gay son Renato Pellegrini, que escribió Asfalto, y Oscar Hermes Villordo, el negro Villordo. Yo tuve de amigo a un tipo extraordinario que se llamaba José María Borguelo. Borguelo es casi un escritor secreto. Escribió un cuentito que está publicado, creo que publicó Orión dentro de un libro que se llama Las razones del lobo. El cuento se llama El juguete. Volvamos a la frase de Alina. La frase de Alina, la perdí de... darse cuenta de que solo los niños que tienen padres crueles lo son también. Un padre tenía un niño muy raro, y no le gustaba tener un niño raro. Entonces, para tratar de que no lo fuera, además de pegarle y de hacerle todo lo que... le inventó un juguete. Ese juguete era una especie de calecita de la cual salían personajes cada tanto. Iban saliendo personajes. Pero resulta que lo inventó con algo muy particular: que un personaje saliera una sola vez. Este personaje salió y el niño quedó completamente enloquecido a la espera de que el personaje volviera a salir. Y el personaje no salía. Y el personaje no salía. Y pasaba el tiempo y la máquina funcionaba y el personaje no salía. Entonces el niño lo empezó a romper. Empezó a romper el juguete. Y así lo rompió, como el padre lo había roto a él. Este autor, José María Borguelo, a los 15 años, 16 años, vivía en Mendoza, cobijado un poco por Abelardo Arias, allá en los Andes. Empezó a trabajar en el diario Los Andes, y los padres no soportaban que fuera gay. Y llamaron a un médico que le recomendó un sistema de electroshocks para curarlo. Le aplicaban los electroshocks y él tenía un método que era ponerse debajo de la almohada un papelito con el nombre de su novio, de su amante. Entonces, después de cada uno de los electroshocks, él sabía que lo único que tenía que hacer, como una especie de hilo de Ariadna proustiano, era tantear debajo de la almohada, sacar el papelito, leer el nombre, y cuando leía el nombre, recuperaba todo lo anterior y el electroshock había sido inútil.
Bueno, fíjense todo lo que despiertan 2 o 3 aforismos, ¿no? Gracias. Qué maravilla, por favor. No sé, yo no voy a leer lo mío. No, bueno, yo les voy a leer. Muchas gracias. Bueno, yo les había preparado una nota que escribí para publicar en un diario y que es bastante introductoria de la obra de Alina, es decir, que la vamos a leer al final, pero en realidad ustedes ya tuvieron una inmersión importante, con menciones, con citas, así que esto va como sobrevolar un poco todo lo que se dijo, ¿no es cierto? Ustedes saben que cada uno prepara lo suyo por separado, entonces por ahí no hay quizás una cohesión. Bueno, yo digo que Alina no es exactamente la nota, esa está un poco ampliada. Yo digo que Alina tiene un alma que es paseandera, que le gusta pasear. Y entonces, como tiene su alma paseandera, ella busca maneras de sacarla a pasear, ¿no? Y bueno, encuentra una que es maravillosa, que es la literatura. La literatura de Alina, que es el alma de ella paseando, ¿no? Ojo, hay 2 cosas para decir. Primero, que no es la única manera en que ella saca a pasear su alma. Pero también la literatura de ella no se resume en su alma paseando, por supuesto. Quedó muy, muy evidente, ¿no? Con todo lo que se dijo acá. Sin embargo, a mí me gusta rescatar esto, decir que entonces una de las maneras de sacar a pasear su alma es la literatura, pero es la manera que ella usa para el gran público. Se saca un libro, lo edita, y el gran público recibe estos pensamientos, estas sentencias o preguntas a veces, pero después tiene otras maneras de sacar a pasear el alma, que es la que nosotros, los que la conocemos más de cerca, disfrutamos, ¿no? Que no tiene tanto que ver con la literatura, o sí, porque es poesía. Porque es poesía. Que es su amor, su generosidad, su manera transparente de ser con nosotros, ¿no? Pero cuando hace literatura, ya sabemos que escribe ensayos, poesía, novelas, todos los géneros prácticamente. Pasó por todos los géneros y en todos ellos, nunca, pero nunca, creo yo que nunca, logra o nunca se permite apartarse de encontrar en la literatura, como quería Jorge Luis Borges, una forma de felicidad. Yo creo que a pesar de que por momentos es filosa, es irónica, no tiene una mirada aguda de ciertos temas, no se aparta de una forma de felicidad, porque en el fondo descubrir, rascar un poquito la superficie de las cosas y encontrar algo debajo, no deja de ser cierta forma de felicidad. Y bueno, aquí en Estrellas Voladoras, entonces, ella muestra todas esas facetas, todas esas formas, ¿no? Y lo hace con frases sencillas, pero son sencillas en apariencia. No son sencillas, son sumamente profundas. Y lo que encierran ahí es, como se dijo mucho aquí, ¿no es cierto?, un universo de vida, que es un poco lo que quería Ionesco. Ella también en su obra está muy presente Ionesco porque ella lo entrevistó cuando tenía 17, ¿no es cierto? Y le quedó muy, muy fresco todas las cosas que le dijo a Ionesco de su obra, la admiró, le dijo palabras muy, muy elogiosas. Y entonces, bueno, Ionesco decía eso justamente, ¿no? Que la vida, que todo lo que uno representa en el teatro es la vida, son episodios de la vida de uno, ya sea la vida física o la vida anímica de uno, ¿no es cierto? Y esto es lo que aparece aquí en sus apotegmas, ¿no? Son contundentes, digo yo, como un corte a navaja. Y también producen el mismo efecto inmediato,
tac, del corte a navaja, ¿sí? Entonces es un pensamiento, un remate. Y está todo dicho. Son frases así que cortan, ¿no es cierto? Por ejemplo, ella dice, solo me interesan los intelectuales que soltaron la solemnidad. Claro, ella después de una gran obra y después de una gran trayectoria, se permite soltar la solemnidad. En este libro también ella se gala de sus dos grandes aspectos. Tiene muchos más, ¿no es cierto? Pero digamos que visiblemente en apariencia hay dos grandes aspectos que son la intelectualidad y la espiritualidad. Por eso en su libro hay dos grandes capítulos, uno que se llama Terrenales, que es hasta la página 81, y otro que se llama Celestiales, que es desde el 81 hasta el final del libro, ¿no? Asimismo, el capítulo Celestiales se divide en dos. Está, por un lado, los mensajeros, los mensajes, y por otro lado, aquello que es producto de un estado de gracia. Ella dice, mi vida ha sido siempre una novela, ¿no? Y bueno, es fácil entender esta frase después de lo que contamos al principio, ¿no? De cómo empieza, digamos, su vida, que empieza cuando nace, evidentemente, pero hay como un corte muy importante a los 14 años, su vida empieza a ser antes y después de los 14 años, ¿no? Ese cumpleaños de 14 arriba de un barco con olas tempestuosas, yendo a una ciudad, a un país desconocido, con una lengua desconocida y a esa edad, ¿no? Y quizás, me imagino yo, que no entendiendo mucho la situación, ¿no es cierto? Pienso yo, eso lo sabrás, pero a esa edad es difícil a lo mejor comprender por qué pasan las cosas, ¿no? Entonces, a partir de ese episodio, de esa cuestión que ella cambia, debe emigrar, aquí aparece entonces una búsqueda no una búsqueda, sino el intento, la necesidad de preguntarse acerca de la identidad, ¿sí? De preguntarse acerca de la identidad. Aquí en este libro, ella dice que desde muy pequeña ella se preguntó cómo sería ser otro. ¿Cómo será ser otro? Desde chiquita, ¿no? Yo me imagino a la niña de 14 años, ¿cómo será ser otro? Y de alguna manera venir aquí le significó ser otra persona, ¿no? Aunque uno, por supuesto, nunca deja de ser quien es. Hay como una reconstrucción de la identidad. Aquí, por ejemplo, hay un aforismo que aparece en este libro, dice, yo podría haber sido esa mujer, durmiendo en la calle sobre un colchón sucio, o la reina de Inglaterra. Karma, azar, nunca lo sabremos, ¿no? Bueno, entonces ella se fue forjando como argentina. Hoy más temprano dije lo de que es más porteña que el dulce de leche. Aquí yo lo había escrito también. Y bueno, voy a cerrar con otro de los apotegmas que figuran en este libro. Ella dice, lo que me resulta insoportable es que los momentos de felicidad se acaben, que también lo mencionó recién María Kodama. Entonces, yo lo que quiero decir sobre eso es que en realidad, si está la literatura, si hay literatura y si hay Alina Diaconú, los momentos de felicidad no se van a acabar. Gracias. Bueno, ¿qué puedo decirle yo después de este abanico de interpretaciones tan diferentes, tan profundas, tan interesantes? Lo único que puedo decir es gracias a cada uno por su visión, por su enfoque. Y bueno, y por supuesto agradezco los elogios implícitos, pero eso es aparte. Lo que me interesó más que todo fue el análisis tan distinto que cada uno hizo del mismo libro, ¿no? Porque cada uno lee otro libro, cada uno de ustedes va a leer otro libro, y cada aforismo va a ser interpretado
de otra manera, ¿no? No hay una interpretación única. Es como esa frase que dice, yo sé lo que yo digo, pero no sé lo que tú entiendes, ¿no? Digamos, yo puedo saber hasta cierto punto lo que escribí, pero cada uno de ustedes entenderá otra cosa, a lo mejor, o no, o habrá coincidencia. Ese es el misterio y esa es la maravilla de la literatura y de la palabra. Quiero agradecer, en primer término, a Pascal, a Nietzsche, a Montaigne, a Cioran, a Porcia. El único ítalo-argentino que yo leí como gran aforista fue Porcia. Acá hay un gran aforista porque no es un género muy transitado el aforismo, que es Alejandro, que se dedica prácticamente al aforismo, ¿no? En exclusividad. Quiero agradecer a los grandes aforistas, porque cuando uno habla de los aforismos, muchas veces la gente entiende frases que son muy banales, muy vulgares, que es un tipo de aforismo que existe y que es popular. Pero lo que estamos haciendo, los que de alguna manera trabajamos con las palabras y las ideas, es buscar otra cosa, ¿no? Es buscar la poesía, la metafísica, la filosofía, la observación más o menos aguda de la vida cotidiana en cada aforismo y plantear un interrogante, que es lo más importante que podemos hacer, plantear un interrogante. Nadie tiene respuestas, sí hay muchos interrogantes. Y quiero también decir, a lo mejor estoy equivocada, acá me corregirán, pero yo creo que el aforismo es un género muy poco transitado por la mujer, por las mujeres. Yo no leí aforismos escritos por mujeres, salvo alguno de Georges Sand, ahí hace tiempo, en el siglo. La filósofa, María Zambrano. Y María Zambrano, es verdad. Bueno, van a aparecer algunas, pero no es un género que la mujer haya sentido, me parece, ¿no? Y en ese sentido, valga la redundancia, creo que le debo un gran agradecimiento a Cioran, porque si bien yo era una gran lectora de aforismos, antes de conocerlo, siempre me fascinó el aforismo, conociéndolo a él y teniendo la relación de amistad y de comunión de almas que tuve con él, fue como que me llevó así inconscientemente a adoptar el género. Y digo adoptar porque no sé de ahora en adelante qué es lo que voy a escribir, pero tengo la sensación de que el aforismo va a ser mi género, porque surge solo, ¿no? Yo he transitado por todos los géneros, me interesan todos, leo todo, pero el aforismo me parece que es la esencia, ¿no? Lo más difícil. Así que, bueno, quería marcar eso, que no es un género femenino, entre comillas, pero que creo que a partir de ahora a lo mejor las mujeres se van a sentir incentivadas por cultivarlo, ojalá. Y bueno, después los agradecimientos lógicos a mi editor, que por razones de fuerza mayor no puede estar hoy aquí, mi editor de Galáctica, Sebastián Dosso Moreno y su mujer Sisi. Agradecer a
Alianza Francesa, este ámbito, acá donde viven los libros. Acá es la casa más espectacular que he visto de los libros, ¿no? Los libros en un lugar magnífico, ¿no? Mayúsculo. Y agradezco a la Alianza porque además a mí me une a la cultura francesa, me unen muchísimas cosas desde la más tierna infancia. Rumania es un país francófono, mi segundo idioma fue el francés y mi primer poema a los 10 años lo escribí en francés. Era un poema de amor desgraciado, obviamente, que empezaba diciendo je pense à toi, nuit et jour, ne m'oublie pas, je t'en prie, mon amour. Muy cursi. Pero bueno, fue lo primero que yo escribí. Y bueno, y después yo vuelvo a la poesía, y después de la poesía el aforismo, y Cioran y Girri decían que después del aforismo el silencio. Bueno, eso es más o menos lo que quería decirles. Ya deben estar cansados de escuchar tanto, además falta la frutilla del postre. Estoy agradecida a cada uno de ustedes que han venido hoy convocados por un libro de aforismos, aunque parezca mentira. Sé lo difícil que es llegar hoy a un lugar, transitar, venir, y agradezco enormemente la presencia de todos y de cada uno. Y ahora, como les decía, viene la frutilla del postre, que es Francisco Pesqueira. Desde hace poco tiempo. Pero ya estamos de novios, Alina. Sí, en cualquier momento, no sé qué puede pasar. Y es un encuentro el nuestro. Pensé que se habían olvidado de mí, como soy el menor de 5 hijos, pensé que no me tocaba. Qué lindo estar acá, buenas tardes. Me gusta esto de homenajear a Alina Diaconó. Después de tanto que se ha dicho, ponerme a cantar. ¿No? Te la regalo. Pensaba en Alina y en homenajear y cantar lo que voy a cantar, porque como todo tiene que ver con todo, querida Alina. Alina, desde que la conozco, yo debo haber hecho 10, 12 obras de teatro y las vino a ver a todas. Por eso mi mejor amiga. Para un artista independiente, lo mejor que te puede pasar. Siempre con esa cara alegre, ese abrazo sincero, hablando mejor de mí, de lo que pudo haber hecho mi mamá gallega en su momento. También hija de los barcos como vos. También vino niña de Galicia en un barco como vos. Y esta canción que voy a cantar, que se une a otra canción, está ligada a vos porque vos me hablaste de que el autor era tu amigo. Y sentí que era necesario hacerla. Y cuando vos, Gloria, hoy me hablaste que es tu amiga del colegio, me hablaste de esa Alina que del barco pasó a un colegio y de ese colegio ya al poco tiempo hablaba con vos, como si no hubiera una diferencia de país. ¿De dónde somos? ¿De qué lugar somos? ¿Del que nacimos? ¿Del que elegimos? ¿De estos libros, que espero que no nos ataquen por todo lo que estamos haciendo últimamente? ¿De dónde somos? Y me parece que una forma de homenajear a Alina y al autor de esta canción, con la autora de la canción que yo elegí después, quizás sea una utopía, pero por ahí, ¿quién lo dice? Que canten conmigo. Josefina, querida, vamos. Pepo la Puble, que no está en la música presente, pero que le gusta. Y dice: no soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir.
y ser feliz es mi color. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena y en bicicleta perseguir a Manuela, y todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. Y ahora no soy de aquí por Alina, ni soy de allá, no tengo edad, no tengo porvenir. Me encanta verlos cantar y ser feliz es mi color de identidad. Una que hace bien cantar. No soy de aquí, por venir, y ser feliz es mi color de identidad. Estos muros, estas puertas no son de mentira, son el alma nuestra, barco quieto, morada interior, que viviendo hicimos igual que el amor. Y afuera llora la ciudad, tanta soledad. No te vayas, quédate, que ya estamos de vuelta de todo. Y esta casa es nuestro modo de ser, nuestro modo de ser. Facundo Cabral, Mariana Walsh, que le dicen Alina. Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor sugiere vivir en vos. Porque tu idioma de infancia es un secreto entre los dos. Porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón. Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Gracias. Yo estoy reemplazando como actriz fetiche a Marita Ballesteros. Por favor. Me dice, me hiciste llorar. Igual ella me admira mucho, pero más lo quiere a Antonio Banderas. Acá me pongo a leer. ¿Están bien? Muy bien. Qué lindo escucharlos cantar, ¿eh? ¿No se sienten mejor? Sí. Bueno, cada tanto nos juntamos acá en la Alianza Francesa y cantamos, ¿no, María?
¿Con quién estuviste cantando? Hoy con María Kodama, muy bien. Voy a leer un par de cosas maravillosas de mi querida Alina Diaconú. Ya te quedaste en mi vida para siempre, Alina, ¿no? Más de hoy, la coincidencia de hoy. Estamos llenos de coincidencias. Donde hay un rumano, hay un drama. Qué difícil comprenderlo. Esa mezcla rara de Marx y Buda. Extraño caso. Era bello como hombre y como mujer. Siempre fui adulta, sobre todo en mi infancia. A cierta edad, los nuevos amores son no correspondidos. Una obsesión desde la infancia. ¿Por qué soy esta y no otra? Fíjate que viene uno que me encanta. No paraba de hablar de sí mismo. Y eso después de haberme asegurado una y otra vez que quería conocerme. Un día alguien escribirá en las redes sociales: murió Alina Diaconú. Y aparecerán lamentándose grandes amigos que nunca tuve. Lo leo todo, ¿eh? Sí. Que los marqué, hice los deberes. En el futuro, la heterosexualidad será una rareza. En el futuro, Alina, si lloro, me duele la cabeza. Si no lloro, también. Vamos a hacer un espectáculo, Alina. Bueno, un par más. ¿Cómo no confundirse con el amor si un orgasmo dura 20 segundos y la pasión, como mucho, 2 años? Y para terminar, fíjate que había uno que me encantaba. Fueron bajando del barco los 1.200 pasajeros. El último venía caminando tranquilo, sin apuro. Era japonés. Muchas gracias. Genio, genio. Voy a aprovechar entonces para cerrar. Muchísimas gracias a todos por haber venido. Y voy a aprovechar para decir un aforismo más, porque hace un ratito Alina decía que ella planteaba interrogantes en su libro, que nunca eran afirmaciones o sentencias cerradas, sino que siempre invitaban a completarla, que el lector la completara. Entonces encontré aquí un aforismo de ella, de una apotegma, como ella lo llama, que dice: yo que tengo pocas respuestas, no puedo entender cómo Google tiene respuestas para absolutamente todo. Bueno, no lo voy a poder decir tan teatralmente como lo dice Francisco Pesqueira, pero bueno, me encantó, que me gustó inclusive para cerrar, ¿no? Para cerrar este encuentro, que bueno, que la realidad es que nunca tenemos respuestas de nada, pero sí yo creo que una respuesta es el amor, el cariño, el afecto, que eso se vio, se palpitó aquí. Como dije al principio, fue una reunión de amigos, más que una presentación del libro. Gracias. ¿Musillo o Musilo? Bueno, ¿Cómo te gusta? Musillo, pero en realidad Musillo. se quiere decir. Porque, bueno, además de ser una amiga bastante reciente como Francisco, ha puesto tanta entrega en esta presentación
y ha sido un alma mater de que esto haya salido así, con este amor, con esta buena onda y con esa inteligente interpretación de su parte. Muchas gracias, Adriana.